Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio que la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica ha dedicado a ustedes, los padres y cuidadores, para resolver todas las dudas, inquietudes acerca de las enfermedades respiratorias que tengan de la mano de las personas expertas en el tema. Para nosotros es un gusto que estén hoy conectados con nosotros en este live que se llama Pregúntale al neumólogo lo que debes saber en el tratamiento del asma. Sabemos que el asma es una de las enfermedades prevalentes más frecuentes en la infancia. Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias de nuestros hijos, los que lo padecen, y estas vías se inflaman, se obstruyen, y esto pues obviamente conlleva a que estos niños tengan cierto tipo de síntomas que son importantes detectarlos a tiempo para así poder hacer un tratamiento. Y en base a esto, pues hoy hemos invitado a dos neumólogas pediatras de nuestra Sociedad Colombiana de Neumología Pediátrica, la doctora Milena Villamil. Ella es neumóloga pediatra de la Fundación Hospital La Misericordia y de la Clínica Infantil con Subsidio. Hoy está con nosotros. Bienvenida, doctora Milena. Y la doctora Betty Camargo. La doctora Betty es neumóloga pediatra del Hospital Militar Central y es neumóloga pediátrica de la clínica infantil, el Hospital Infantil San José. Bienvenida, doctora Betty. Buenas tardes a todos, hola. Buenas tardes. Bueno, entonces aquí tenemos algunas preguntas que ya nos han ido haciendo nuestros padres conectados al live. Y bueno, la primera pregunta es si el asma se cura. Doctora Milena, ¿nos puedes hablar acerca de esta pregunta que es tan importante que nos hacen todos los papás cuando llegan al consultorio? Claro que sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto poder compartir en este espacio y es una oportunidad muy bonita que nos da la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Hay siempre mucho deseo de no tener asma y pues si ya uno se la diagnostican también es una ansiedad de poder decir cuándo se va a curar. El asma es clasificada como una de las enfermedades crónicas, por lo que la palabra curación es muy difícil. Por estadística sabemos que hay más niños con asma que adultos con asma, entonces hay un momento en que el asma logra su control y uno podría decir que los síntomas no están, pero en realidad la curación en las enfermedades crónicas es difícil establecerla. Entonces, como médicos, nuestro objetivo, y al igual que con las familias, siempre es llevar a que los niños que padecen asma bronquial tengan una vida normal y que el control de los síntomas se alcance y en ese momento ellos pueden ser como los niños que no la padecen. Ya después con el tiempo uno puede ver si hay recaídas recidivas de los síntomas o no. Pero entonces, al igual que en las otras enfermedades crónicas, esto es una enfermedad que nos puede acompañar varios años, pero se puede vivir bien, feliz y normal, aún teniendo un diagnóstico de asma. Muy bien. Hay otra pregunta que quizás los padres, siempre cuando son diagnosticados sus hijos con asma, realmente a veces piensan que los hijos van a quedar adictos a los tratamientos, en este caso pues a los corticoides inhalados. ¿Qué nos puedes contar, doctora Betty, o qué les podemos explicar esta tarde a los padres con respecto a estos tratamientos inhalados que son de suma importancia que se realicen en el tiempo adecuado para que se pueda controlar la enfermedad? Gracias, buenas tardes para todos. Hola Milena, hola Silvia, y gracias por la invitación a la asociación. Pues mira, lo que uno siempre debe tratar de enseñar a los padres es que es un medicamento que se necesita para lograr el control de la enfermedad. Como lo decía Milena, lo más importante que tenemos en el asma es lograr el control, ¿no? De hecho, el objetivo de cualquier tratamiento en esta enfermedad es que el paciente tenga control y pues tenga una buena calidad de vida. Entonces, los pacientes no se vuelven adictos, los pacientes necesitan un tratamiento que generen, que puedan hacer actividades como cualquier otro nene, que puedan correr, que puedan jugar, que puedan dormir, que no tengan tos, que no tengan crisis, que no tengan que ir a la guardia a urgencias por atenciones de crisis asmáticas.
Entonces, en realidad no hay nada que esté demostrado que haya una adherencia. Hay tiempos que sí están como determinados, que de pronto es otro miedo que tienen los padres en cuanto a los efectos adversos que pueden tener los corticoides, ¿no? Y entonces, una de las cosas que siempre intentamos como neumólogos es siempre utilizar la menor dosis posible para que este paciente tenga el control y pues en el menor tiempo posible. Cuando empezamos a ver que el paciente se empieza a controlar, lo que normalmente hacemos es iniciar el descenso de los medicamentos para posteriormente pues intentar el retiro de los mismos y como decía Milena, veamos si el paciente puede mantener control o si puede llegar a tener recaída, que es algo que nos puede pasar con esta enfermedad. Pero el mensaje más claro es que los corticoides no generan adicción, son el medicamento de elección a nivel mundial para el tratamiento del asma, independientemente del grado de asma que tengamos, es el tratamiento que está estandarizado y es el que debemos utilizar. Así es. Entonces, definitivamente, pues que debemos dejar claro que en ningún momento se está hablando de adicción y eso es algo que es importante que los papás comprendan esta tarde para que se puedan realizar los tratamientos en los tiempos adecuados y podamos llegar a ese punto de control. Pero también es importante saber que los inhaladores no los vamos a realizar directamente y que necesitamos de una inhalocámara para poderlos realizar de manera correcta. Entonces, una de las preguntas que también los padres nos hacen muy frecuentemente es con respecto a este dispositivo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cada cuánto lo debemos cambiar? ¿Qué nos puedes contar, doctora Milena, de las inhalocámaras? Bueno, entonces los niños pues no logran coordinar adecuadamente el hacer el inhalador con la inspiración y la idea del tratamiento con los inhaladores es que como el asma es una enfermedad bronquial, el medicamento se debe depositar a nivel de los bronquios, por eso se han diseñado los inhaladores que su objetivo es depositar el medicamento a unas dosis seguras y en el lugar donde está la enfermedad, la inflamación, que es el bronquio. Como los niños pues tienen estas dificultades técnicas, se han desarrollado los inhalocámaras de mascarilla que permiten que hagan una maniobra en la que al unirse la inhalocámara de mascarilla al inhalador, el medicamento se va a depositar como tal en la vía aérea y no va a depositarse en la boca, en la lengua, no va a ir a los ojos, no va a ir a otras partes donde no tendría el efecto que deseamos, que es el efecto terapéutico. Para la gente de mayor edad, antes de pronto se pensaba, bueno, si soy adulto puedo usarlo sin inhalocámara, sin espaciador, pero ya hemos visto también que no es fácil hacer el inhalador. Entonces también existen inhalocámaras de boquilla que ya no terminan en una mascarilla, sino en una boquilla y tienen la ventaja de poder depositar mayor cantidad de medicamento. Entonces es muy importante que pues adquiramos a la par con el inhalador la inhalocámara y que ésta tenga unos cuidados que sean los óptimos para que se conserve bien. Lo otro es que pues antes había menos como posibilidad de adquirirlas, pero ahorita son ahí de diferentes precios en el mercado y están más asequibles en las droguerías y algunos niños se las incluyen en el grupo de asma, no a todos. Es importante saber que se deben lavar, pues yo creo que ahí depende también de la inhalocámara. Por ejemplo, hay algunas inhalocámaras que son diseñadas para que no tengan estática, entonces esas, por ejemplo, no tienen que tener el mismo cuidado que otras, pero en general la recomendación es asearla adecuadamente con jabón, que pues uno puede usar el jabón detergente y agua, no tiene que ser agua caliente, ni cloros, que a veces se usan las mamitas de pronto en el afán por mantenerla de una manera higiénica, usan sustancias que podrían causar alergia a los niños, entonces no tenemos que usar cloros, no tenemos que usar agua hirviendo, no, solamente el agua, el jabón y dejarla en remojo unos 15 minutos y luego se retira. Como uno cuando la va a lavar la ha de separar, entonces cuando la va a ya a volver a utilizar, tiene que sacarle el jabón en la parte que es larga, es decir, en donde va a depositarse, por donde va el medicamento, mientras que la que va unida a la cara, esa es la que se le saca el agua con jabón. Y pues uno debería cambiarla también si de pronto la ve averiada o de pronto le pasó algo porque pues estos son
la mayoría son de plástico. Entonces el mensaje es a que siempre se use con inhalocámara, que debe ir acorde a la edad. Nosotros tenemos como límites de edad pero para usar de boquilla o mascarilla, pero también hay características del niño que pueden hacerlo orientar a que la ponga antes o después. Eso se debe hacer en la terapia. En la consulta, una invitación es, por ejemplo, uno a la cita podría llevar su inhalador, su inhalocámara, para que el neumólogo, el pediatra o el médico general vean si uno está haciéndolo de la mejor manera, porque el éxito de la inhaloterapia y de la fórmula que damos está en que se haga todo acorde pues en la casa, porque el tratamiento en realidad termina siendo pues todo el ciclo en la casa. Así es. Y de manera, digamos, importante es seguir los pasos de ese uso de esa inhalocámara para que obviamente esta inhalocámara pues nos dure lo que necesitamos, que pueda necesitar pues el tratamiento de nuestro hijo y que esté en óptimas condiciones, que realmente cumpla eficazmente lo que estamos buscando nosotros. O sea, realmente cuando se prescribe la inhalocámara, no es simplemente porque nosotros queremos que se haga, sino como explicó la doctora Milena, porque es el dispositivo que se necesita para que el tratamiento sea efectivo y sea óptimo. Entonces, otra de las preguntas que nos están haciendo los papitos es, y una preocupación grandísima que existe es si los tratamientos del asma afectan la talla de mi hijo, porque muchas veces escuchan los padres que cuando usan inhaladores, pues sus hijos no van a crecer, sus hijos se van a quedar pequeños. Doctora Betty, ¿tú qué nos puedes contar de este tema? Bueno, los medicamentos corticoides inhalados precisamente se hacen inhalados, como lo decía Milena, para que cumplan la función de antiinflamación sistémica, perdón, pulmonar y no tengan circulación sistémica. Entonces, lo que se ha visto y lo que está demostrado es que los pacientes que reciben corticoides sistémicos en formas reiteradas o por lo menos 1 o 2 veces por año tienen más riesgo de tener baja talla que los pacientes que reciben corticoides inhalados para el control de su asma. Sí hay algunos estudios publicados que han demostrado que los pacientes que reciben corticoides a dosis medias, más o menos entre 5 años o más, pueden llegar a tener una talla final menor, o sea, 0,5 centímetros menor de la talla diana. Talla diana quiere decir la talla del papá con la talla de la mamá, el promedio de lo que el paciente debería medir. Supongamos que iba a medir 1,65, entonces va a medir 1,64,5. Esto sí lo tenemos demostrado, pero en tratamientos prolongados de más de 5 años. Entonces, digamos que en seguridad nos demuestra una gran seguridad, lo podemos utilizar. Es importante que entendamos los padres que cuando usamos el corticoide inhalado, pues estamos abriendo un camino hacia el control de la enfermedad. Cuando ese niño tiene que usar corticoides orales o ciclos de corticoides orales repetidamente, que eso lo observamos muchísimo nosotros en nuestra consulta, no sé, en un mes 2 veces o en 3 meses un ciclo por mes, pues papás, su hijo no está controlado. Entonces realmente ese es un punto importante a tocar porque cuando usamos corticoides orales no estamos controlando la enfermedad y ahí sí podemos tener muchos más efectos en talla. Entonces, claramente es un punto importante de nosotros como padres siempre tener esa recomendación allí. Si veo que mi hijo está con muchos ciclos de corticoides orales, es un signo de alarma para entender que la enfermedad no está controlada y hay que consultar al especialista. Y realmente cuando uno empieza a decirle a los padres el tratamiento del asma, ellos nos preguntan cuáles son los medicamentos que voy a usar para controlar a mi hijo. Siempre hay como muchas dudas. Nosotros prescribimos los inhaladores. Entonces, doctora Milena, cuéntanos un poquito cuáles son esos medicamentos que nosotros tenemos en la opción de tratar el asma en los niños. Esta parte me parece muy bonita porque en realidad existe lo que se llama la alfabetización del asma y es que cuando uno tiene una enfermedad crónica, uno termina, así no sea médico, sabiendo mucho de la enfermedad y del tratamiento.
Entonces, para nosotros es importante que las personas, que sean mamá, papá o los otros cuidadores de los niños con asma, aprendan sobre la diferencia entre los inhaladores. Entonces, tenemos los inhaladores que son de rescate y los controladores, y mucha gente a veces le dice a uno, no, yo estoy tratando el asma con el salbutamol, pero entonces cuando uno va a ver, el salbutamol es un inhalador que es muy bueno, es muy exitoso porque logra tratar la crisis en la mayoría de los niños con solo salbutamol. Salen, hay otros que obviamente van a necesitar otras cosas, pero es un medicamento con un buen perfil, pero no se considera un medicamento controlador para el asma, es un medicamento para el manejo de las crisis de asma. Entonces, nosotros damos pues la orden de usar salbutamol cuando tienen síntomas activos, y como decía la doctora Chirley, si uno está usando mucho salbutamol o corticoides orales es porque algo no va bien, entonces es un medicamento de rescate. Los otros son los inhaladores que llamamos del grupo de los controladores, y de estos hay más. Estamos entonces usando comúnmente clometazona, fluticasona, budesonida, por dar ejemplos, y estos son los medicamentos que vamos a usar de manera diaria, y como decía la doctora Betty y la doctora Chirley, pues son los que debemos de tener una dosis adecuada para que el niño logre el control, pero evitando que vayan a aparecer efectos adversos. Y si uno los usa en la dosis correcta y con la inhalocámara, lo más seguro es que no vayamos a tener esos efectos adversos. Y lo otro es que pues los inhaladores controladores pueden venir en inhaladores de dosis medidas o de polvo seco. Entonces, esas son cosas que también uno debe saber. Si mi inhalador es de dosis medidas es el que va con inhalocámara, sin inhaladores de polvo seco, si soy adolescente o un niño más grande, ya no la requeriría. Entonces hay que aprender a tener la diferencia. También existen medicamentos controladores como el Montelukast, que es tomado, pero pues entonces siempre de primera elección vamos a tener los inhaladores que tienen medicamento, casi siempre un corticoide. Pues la idea es que existe el manejo escalonado, entonces también eso le preguntan a uno los papás, y es que hay un inhalador que es mejor, que es más potente, porque a mi niño no se le pone de una vez el más potente. Para los niños con asma buscamos tener el manejo con el que la mayoría de los niños se han controlado, y si el niño en especial que estamos viendo en la consulta no se controla, podemos escalonar y seguir buscando la terapia que haga que no tenga síntomas. Pero entonces, por eso es que es un proceso tan dinámico y que se hace con el médico y con la colaboración, obviamente, y el visto bueno y aprobación de papás, cuidadores y el niño. Entonces, por eso es que en realidad los niños que padecen asma deben tener una conversación muy amplia de sus papás con el médico para ver todas las opciones y el mejor manejo, aprender pues de todo este mundo de la inhaloterapia. Sí, así es. Y digamos que cuando estamos hablando de tratamientos, pues normalmente los papás siempre piensan que el tratamiento pues son los medicamentos, pero resulta que en el asma es un conjunto de muchas cosas. Entonces aquí también juega un papel fundamental los factores predisponentes, los factores ambientales, los factores desencadenantes, los factores modificables. Entonces, muchas veces cuando ustedes llegan a las consultas, se van a dar cuenta que el neumólogo pediatra hace una serie de preguntas buscando si existen algunos factores predisponentes en casa o en el ambiente o en el sitio donde ustedes vivan. Y muchos padres quieren saber cuál es ese impacto de esos factores ambientales. Entonces, esos factores ambientales sí afectan la enfermedad, doctora Betty. Sí es importante que preguntemos eso, es importante que los modifiquemos. Sí, es sumamente importante. De hecho, es una de las cosas que, además de lo que estábamos hablando ahora de la educación al paciente y de que haya adherencia al tratamiento y que el tratamiento esté prescrito adecuadamente, una de las cosas más importantes es evitar exposiciones ambientales como el humo del cigarrillo, como la exposición a lugares cerca de alguna fábrica, un caño, una calle despavimentada. Son lugares que pueden generar mayor alergenos, y que esto en pacientes que son sensibilizados, o sea, que tienen una predisposición a tener una reacción alérgica, puede generar que tengamos una falta de control. Asimismo, tenemos que verlo en pacientes que, por ejemplo, tienen alergias alimentarias, que es algo muy importante, en los cuales la transgresión, entonces si yo, no sé, tengo alergia a la leche o tengo alergia al huevo, pero de repente al nene le damos una galletita o le damos algo que tiene alguno de los alimentos que nos puede producir reacción, eso también nos puede producir
reacciones importantes. Y otra cosa a tener en cuenta es, nosotros no tenemos estaciones en nuestro país, pero sí tenemos épocas de lluvia, ¿no? Y eso es algo importante para tener en cuenta en cuanto a la polinización y en cuanto a la sensibilización que se tiene a las malezas y a algunas plantas, ¿no? Hay algunos pacientes que cuando tienen contacto con algunos árboles, por ejemplo, pueden tener algunas crisis asmáticas, o pacientes que después de un día de lluvia también pueden desencadenar reacciones alérgicas, y es porque hay una precipitación que hace que los alergenos estén más en el ambiente y que el paciente pueda tener esto. Otro alergeno que es bastante importante y es bastante frecuente en las casas son las mascotas. Es algo a tener en cuenta, y es que tenemos pacientes que son alérgicos al gato, que son alérgicos al perro, o que son alérgicos al conejo, al hámster, al caballo, bueno, infinidad de mascotas que podemos tener, y es algo en lo que nosotros también interrogamos mucho. Y si bien la idea no es sacar la mascota, porque sabemos que el alergeno de la mascota puede estar presente en la escuela, en la casa del amigo, en la casa de la abuela, sí es importante el evitar el contacto estrecho con la mascota. Entonces algo que es muy importante en el control, vuelvo y lo repito, y debe ser un mensaje que debe quedar muy claro, es tratar de evitar factores que nos generen mayor inflamación bronquial, porque como esto es una enfermedad inflamatoria multifactorial, algo que nos genere inflamación puede hacer que no tengamos control adecuado a pesar de que estemos utilizando el tratamiento en forma correcta. Doctora Betty, ahora que tú hablaste y tocaste este tema de las mascotas, que es otra de las preguntas, o sea, súper frecuentes que nos hacen, digamos que hay familias que no tienen mascotas, pero su hijo es único, por ejemplo, y quiere tener una mascota. ¿Tú en qué momento recomendarías de pronto que ese nene pueda tener su mascota? Si es un paciente que tiene un asma controlada, es un paciente que uno podría sugerir que tuviera una mascota, y en caso de que quisieran tener un perro, sugeriríamos que fuera un perro hembra. Los perros machos tienen un alergeno que lo eliminan en el líquido prostático, que se asocia con asma mucho más severa. Y los gatos también se asocian con asma mucho más severa. Entonces, una de las indicaciones sería que el paciente esté realmente controlado, y te diría que no hay una edad exactamente. De hecho, hay varios estudios que se han hecho para ver si dando o poniendo exposición al paciente en la época prenatal, en el primer año de vida, hay algún efecto posterior en la aparición del asma. Y lo que se ha visto es que sí, los pacientes que los padres tenían mascota o tuvieron mascota durante el primer año, principalmente en los perros, tuvieron menos asma, menos dermatitis y menos rinitis que los pacientes que tuvieron la mascota después del año. Entonces, algo que todavía se sigue en estudio, pero que tiene que ver con algo que es el microbioma, que es otro tema después como más complejo, es que si se va a tener una mascota, se debería tener prenatal o postnatal hasta el año, y después, si nuestro paciente tuviera asma o nuestro hijo tuviera asma, deberíamos esperar a que su enfermedad esté controlada, su sistema inmune esté un poco más maduro, y se debería tener la mascota sobre los 3 o 4 años. Antes no. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y otra de, digamos, de las preguntas que nos llegan aquí al chat es, por ejemplo, si mi hijo puede hacer ejercicio eh, con el asma. Doctora Milena, ¿tú qué les puedes decir con respecto a asma y ejercicio? Bueno, esa parte también es súper importante porque a veces sentimos que los niños con asma no deberían hacer ejercicio, y de hecho a mí me pasó en la infancia porque pues obviamente eran otros tiempos y sabíamos menos de la enfermedad, entonces había mucho miedo porque yo hiciera natación, por ejemplo. Entonces ya ahorita sabemos que los niños con asma deben ejercitarse y mantener un peso ideal, evitando la obesidad. Entonces estamos evitando el sedentarismo, no solamente los niños con asma, sino en todos los niños. Pero algo muy importante que debemos recordar es que el ejercicio debe ir a la par del tratamiento, porque si yo soy un niño con asma no controlada y me esfuerzo demasiado, pues puedo de pronto terminar en una crisis. No todos los niños con asma hacen síntomas con el ejercicio. Esa es otra pregunta también que creo que podemos responder a la par, porque a veces entonces uno le dice al papá, no, hemos llegado a la conclusión que su niño tiene asma, después, o sea, cuando ya hemos hecho la consulta completa, y la mamá dice, pero mi niño no se ahoga y él está en el deporte y le va muy bien. Entonces uno pues debe de saber que no todos los niños con asma son iguales. Entonces la invitación es hacer ejercicio,
pero siempre guiado según sus síntomas, y si quizás por el asma no está logrando ser el mismo deportista que era, en la consulta se debe optimizar el manejo para que pueda ser un buen deportista, porque tener asma no es contraindicación para ser deportista, no pues ni para hacer una actividad como tal. Las recomendaciones sí son que, por ejemplo, el sitio donde uno haga el deporte, la ventilación, todos estos factores pueden influir en los niños. Entonces hay que revisar qué actividad física están haciendo y pues invitarlos, sobre todo en esta época de tanta modernidad y también tanto encierro que hemos tenido. Entonces ir soltando y viendo cómo podemos ayudar a que tengan más actividad física todos los niños con asma. Entonces, digamos que partimos de un punto importante que sí deben realizar actividad física. Debemos mirar si está controlada la enfermedad, porque eso es muy importante, o si está parcialmente controlada, y digamos haciendo un proceso de recomendaciones de actividad física graduales. Vamos empezando en un tiempo, vamos observando cómo se siente y así sucesivamente podemos mirar si el niño tolera la actividad física y pues de esa manera poder seguir avanzando. Algo que les preocupa muchísimo a los papás y que es algo que es sumamente importante es cuando estos niños por alguna razón hacen una crisis de asma, cómo pueden manejar esa crisis. ¿Qué nos puedes contar, doctora Betty, con respecto a ese tema de las crisis de asma y cómo los padres pueden empezar a ayudar a sus hijos desde casa? Bueno, es algo muy importante de nosotros, desde médicos, de pediatras y neumólogos, que hagamos la educación adecuada al reconocimiento temprano de la crisis, ¿no? Entonces, de hecho, es uno de los ítems más importantes en todas las guías que describen la educación al paciente, donde el paciente, el cuidador en este caso, pues serían los padres, deben irse con un plan escrito. No es solamente decirlo, entonces los padres lo deben tener y lo deben tener en un lugar que sea visible, por ejemplo, en la puerta de la nevera o en una agenda que se suele consultar, o bueno, ahora que estamos con todo el tema, entonces en la computadora, pero en un lugar que sea fácil, que se pueda leer qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Normalmente lo que hacemos es utilizar medicamentos de rescate, y los medicamentos de rescate, como había dicho la doctora Milena, pueden ser o el salbutamol o pueden ser el hipratropio, que pues van a depender de cada paciente el medicamento que sugiramos. Y se van a indicar en determinado tiempo, de acuerdo pues a lo que uno va conociendo al paciente, pues lo puede determinar, y de acuerdo a las condiciones del paciente, porque no todos los pacientes con una crisis asmática se comportan igual. Entonces no es lo mismo un niño que empieza a toser, o sea, de pronto estaba jugando, empieza a toser, la mamá le hace el salbutamol y el paciente empieza a mejorar, a un niño que tiene un antecedente, por ejemplo, de haber estado hospitalizado, de haber estado en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, el reconocimiento temprano de la crisis en ese paciente va a hacer que podamos evitar probablemente una nueva hospitalización. Entonces, la idea es que los padres sepan que ante la tos reiterada, ante la dificultad respiratoria, algunos pacientes lo que hacen es que empiezan a estar decaídos o no quieren comer, se ponen inapetentes, empiezan a vomitar, tienen fiebre. Debemos empezar a utilizar el inhalador de rescate, que en este caso, vuelvo y repito, para algunos pacientes es salbutamol, para otros es otro medicamento. Entonces utilizaríamos el salbutamol con la inhalocámara, ¿cierto? Lo haríamos agitando siempre el inhalador dosis medida, que es como esto. Entonces lo que uno siempre debe ilustrar es que se debe agitar, se debe utilizar inhalocámara que cubra mentón y nariz, oprime y debe mantener oprimido durante 10 segundos. Eso lo debe hacer 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, de acuerdo a la cantidad de veces que nos haya indicado nuestro médico. Y eso normalmente lo hacemos durante 1 hora, y si vemos que nuestro hijo no está mejorando, debemos consultar a un servicio de urgencias diciendo que mi hijo tiene asma, yo ya hice el esquema de rescate y no lo veo mejor. Si yo veo que mi hijo empieza a mejorar y respira bien, y no se le marcan las costillitas y no se le hunde acá y no se le levanta la nariz y empieza a estar como mejor de ánimo, entonces puedo continuar haciendo el salbutamol de acuerdo al plan escrito. Entonces no es que vamos a decir cómo lo vamos a hacer ahora mismo, pero sí nuestro médico nos lo debe entregar, y es algo importante tener en cuenta que lo tengamos en un lugar donde sea de fácil acceso en caso de que nuestro hijo presente la crisis. Así es. Y normalmente, pues, la idea es que los padres conozcan
como dice Mile, porque finalmente esta enfermedad es una enfermedad crónica y los padres terminan aprendiendo muchísimo de la enfermedad, leyendo muchísimo y pues ya pueden ir conociendo ellos mismos cuál factor desencadenante pudo haber ocasionado la crisis en su hijo. Lo que habla la doctora Betty es sumamente importante. Todo paciente que se haya diagnosticado con asma tiene que tener un plan de acción y un plan de manejo en casa que se debe socializar con todas las personas que viven en la casa, porque de pronto la mamá no lo socializa con la empleada, pero el niño ese día está con la empleada. Entonces es importante que eso sea socializado con todos los miembros de la familia y que esté en un lugar de fácil acceso, pues para todos los padres. Recuerden que son minutos de oro, o sea, eso es muy importante y es importante lo que hagamos y en el momento que podamos ir. No, normalmente sabemos que mucha gente no vive cerca de un servicio de urgencias, que es lejos, que están en áreas rurales o que están en sitios donde hay mucho tráfico y no van a poder llegar rápido a un hospital, pero sí pueden empezar a rescatar a su hijo desde casa con un muy buen plan de acción, con un buen reconocimiento de síntomas. Entonces es muy importante dentro de todo el plan de trabajo que se lleva al neumólogo pediatra, pues entregarle también el cuestionario de síntomas a estos pacientes para que las madres puedan ir reconociendo en qué momento se está deteriorando, pues obviamente la salud y se está deteriorando el proceso de la enfermedad. Entonces, uno de los puntos importantes que hoy en este live queremos tocar con ustedes, los padres y los cuidadores, era eso, o sea, no solamente de asma, se trataba de tratamientos, o sea, inhaladores, medicamentos, corticoides, no, o sea, esto es un conjunto de cosas donde vemos que eso hace parte de uno de los manejos, pero que la parte ambiental es un factor supremamente importante y la adherencia es otro. Entonces, ahí viene la última, digamos, pregunta que podemos hacer en este live y es, por ejemplo, si yo como padre no acepto el diagnóstico de mi hijo y no hago el tratamiento, ¿qué puede pasar con mi hijo? Doctora Milena, ¿tú qué nos puedes decir de eso? Bueno, pues como el asma es una enfermedad que tiene un espectro de gravedad que es muy diferente, entonces están los niños con asma leve, moderada y grave. Entonces, pues yo siempre les digo a mis pacientes, y no sé, que uno no debe como jugarse la suerte, porque entonces yo puedo ser una persona con un asma leve que me va bien con las medidas de prevención y que quizás si fuera a nuestro consultorio nosotros le diríamos exactamente estás bien, no te vamos a medicar. Pero entonces de pronto a mí me fue bien así y tengo un amigo que tiene un asma diferente, con una gravedad mayor, que sí se hospitaliza y yo lo aconsejo y le digo, pero mire, yo tengo asma y yo no me hago los medicamentos y a mí me va bien. Entonces esa persona de pronto tiene una sensibilización alergena diferente, como decía la doctora Betty, de pronto sí tiene más factores de riesgos posicionales y hace lo mismo que hace el que tiene el asma leve y esa persona de pronto hace una crisis y no le va bien. Entonces va al hospital y puede requerir una cánula nasal de alto flujo, que esa se debe colocar pues ya en una unidad de monitorización. O el simple hecho de hospitalizarse. Yo siempre le digo a los papás, hospitalizarse trae un costo no solamente económico, sino un costo social, un costo laboral, un costo sentimental. Entonces, si es así, estando en urgencias, en piso, pues aún mayor los niños que tienen asma potencialmente fatal que van a unidad de cuidado intensivo. Entonces, como uno debe individualizar su enfermedad, siempre debe de hacer lo mejor posible y no esperar a ver qué me pasa si yo no me cuido, porque están muchos desenlaces. Entonces, como decía, pues están los niños que se hospitalizan frecuente y los que no, y uno solo lo sabe hasta que uno sigue el camino. Entonces, el asma además es una enfermedad que en algunos niños también, por ejemplo, los que se exponen al humo de cigarrillo, pueden desarrollar en la vida adulta no solamente asma como tal, sino una unión con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que entonces tiene un costo aún mayor para la vida porque son personas que van a manejar muchas secreciones, que pueden llegar a requerir oxigenoterapia. Un niño con asma puede tener otras complicaciones, entonces puede tener una enfermedad que se llama aspergilosis pulmonar alérgica,
puede llegar a tener impacto en la talla, como decía la doctora Betty, o sea, no solamente el uso prolongado de tratamiento, sino la enfermedad en sí es una enfermedad que puede traer un costo sistémico como no crecer bien, ausentismo escolar, el ausentismo laboral, porque los papás tienen que cuidar a su niño que está en crisis, y además miedo, porque entonces me da miedo hacer tal cosa porque corro, entonces, porque me da tos, entonces ya no soy un niño diferente, no tengo la misma actividad física que los demás, o no tengo, no quiero salir porque me da miedo que por el frío me dé tos. Entonces, la forma de mirar los riesgos con el asma son en todas las dimensiones, la dimensión social, psicológica, económica, por eso la invitación es a primero diagnosticarla, el diagnóstico debe tener una aceptación y luego a tratarla. Y el tratamiento, como hablamos aquí, aunque hay pues muchos medicamentos, los medicamentos se individualizan y las medidas no farmacológicas siempre. Entonces hay que aprender a saber cuándo me debo tratar, cuándo no, porque eso es todo un arte. Entonces lo mejor es pues ser cada uno diferente y no de pronto que porque yo sé que alguien más tiene asma, compararme con esa persona y hacer exactamente lo mismo que esa persona hace. Eso es supremamente importante que quede pues claro hoy, es que nosotros no, esto es un tratamiento individualizado para cada paciente. Entonces, ya la doctora Milena nos habló de que se clasifica en tres: leves, moderados y severos. Entonces, es muy común que nos comparemos o que comparemos nuestros hijos unos con otros. Pero mi hijo nunca se ha ahogado, pero mi hijo nunca ha necesitado oxígeno, pero ¿cómo va a tener asma? No, o sea, no todos son iguales y no todos tienen el mismo comportamiento y es importante consultar. De ahí es clave consultar porque cada niño, con cada interrogatorio, con cada clínica, se va a encontrar el tratamiento ideal para él y se va a clasificar en el grupo que le corresponda. Entonces, es importante no automedicarnos, no tomar lo mismo que toma el amigo, el vecino, sino consultar, consultar realmente y encontrar en el experto la indicación correcta para tratar a mí. Y pues yo creo que esta pregunta la voy a hacer porque considero que estamos en un tiempo importante, estamos en esta pandemia del COVID-19 y no quiero que nos vayamos de aquí sin ustedes dos, que son dos expertas, para recomendar la vacunación en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias. Es un tema súper importante, es un tema de consulta diaria, pero yo en mi consulta y en los padres de familia observo que hay mucho desconocimiento. Me gustaría que de ustedes escuchen por qué es importante que se vacunen los niños en este tiempo de COVID-19. Doctora Betty. Bueno, las vacunas existen hace muchos años y tienen una función en salud pública que todos hemos visto, que han ayudado con la disminución de las tasas de muchas enfermedades. Y en COVID, la verdad que los niños, vemos que la mayoría pueden ser portadores asintomáticos, de acá la importancia de que tengan la vacunación. Y no se ha visto que tengan reacciones severas a la vacunación. La única contraindicación que se tiene para que un niño reciba la vacuna de COVID es que tenga una alergia al polietilenglicol. ¿Por qué? Porque todas las vacunas que tenemos nosotros en Colombia tienen este componente. Entonces, Pfizer, Sinovac, los nenes no se les pone Moderna, pero las dos que están recibiendo los chiquitines, uno de los excipientes que tiene es polietilenglicol. Si el paciente tiene antecedente de una reacción alérgica severa a polietilenglicol, por ahora es la única contraindicación, pero la invitación es que para que volvamos a una normalidad que va a ser diferente, hagamos que nuestros hijos estén vacunados para que podamos activar nuevamente la escuela. Y esto va a ayudar mucho en la parte psicológica de los niños, ¿no? Que es una de las cosas que uno más ve afectados y es, o yo lo veo, por ejemplo, con mis sobrinos, que veo cómo el no ir al colegio ha afectado el no ver a sus compañeros, el no compartir con ellos, independientemente del aprendizaje, porque se sigue haciendo a través de la virtualidad, pero es algo importante en la salud mental de nuestros niños. Y el conjunto con la vacuna del COVID, los pacientes también deben recibir la vacuna de la influenza. Está mucho más para pacientes asmáticos, de hecho se debe dar anualmente, pero pues la invitación es para que recibamos la vacuna todos a partir de los 3 años.
Bueno, Sí. yo pienso que... Ah, ok, dime, No, doctora Mili. completar que había dicho que las dos, entonces así como lo dijo Betty, no podemos volver a la normalidad que tanto añoramos si no contribuimos todos de a poco y hemos visto que la vacunación es segura, nos ha ido bien, gracias a Dios, entonces no nos demoremos más en vacunarnos No, por para que favor. podamos tener la vida más normal y en Sí, realidad nos está yendo bien. Gracias. sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a las dos, a la doctora Milena, a la doctora Betty, por todos sus aportes, por toda su experiencia, porque realmente no, hemos estado con dos expertas en el tema y esto ha sido muy provechoso esta tarde de hoy para todos. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad, de mucho provecho este espacio que con mucho cariño la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica dedica a ustedes los padres y los cuidadores. Y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes y a ti también, Buenas Lili, tardes. Hasta definitivamente una luego. experta también.